Hola a todos, mi nombre es Javier Gordillo, soy profesor de electricidad del automotor del Centro de Capacitación Laboral San José Obrero. En este video vamos a realizar las pruebas a los distintos componentes del motor de arranque una vez que lo hemos desarmado. En el video anterior vimos las pruebas que se hacen al motor de arranque antes de desarmarlo, como así también el proceso de desarme de cada componente del mismo. Comenzaremos realizando una limpieza exhaustiva del mismo. Durante esta operación haremos una inspección visual para detectar deformaciones o roturas en sus partes mecánicas. Se deben controlar los extremos del eje que apoyan en los bujes. Dicho eje no debe presentar un desgaste excesivo, ya que esto provocaría un giro descentrado del inducido, provocando roces dentro del motor de arranque. También debemos controlar el estriado donde desliza el piñón de engrane o Bendix. Dicho deslizamiento debe ser suave y sin roces. En cuanto al colector, la superficie debe estar limpia y sin rayaduras y grietas. Si hay un marcado desgaste, se debe proceder a un mecanizado, con un torno si es un desgaste excesivo o con un lijado suave si es un desgaste mínimo. Por último, se controlarán las soldaduras de las bobinas al colector, comprobando que no haya ninguna suelta. El inductómetro es un electroimán sobre el cual se apoya el rotor. Para probar el cortocircuito del rotor, se coloca una lámina o cuchilla metálica sobre la superficie del rotor, siguiendo su eje de giro y de forma que ocupe la posición más alta. Manteniendo la cuchilla en esa posición, se va girando lentamente el inducido. Si en algún momento se produce una vibración de la cuchilla, es que existe un cortocircuito en el bobinado o en las mismas delgas del colector. Para comprobar el aislamiento utilizaremos una lámpara de serie conectada a la red de 220 volts. La lámpara no debe encenderse, lo cual indica un perfecto aislamiento de las bobinas y el colector con respecto a masa. Las bobinas están unidas al colector en serie. Probaremos su continuidad con la lámpara de serie, la cual debe iluminarse a medida que pase la punta de pruebas por las delgas del colector. Podemos encontrarnos con dos tipos de estatores, de bobinas o imanes permanentes. Comenzaremos realizando una limpieza del estator. Haremos una inspección visual de la carcasa y de los tornillos de las masas polares. También controlaremos el estado de las masas polares en el interior, que no estén sueltas y no presenten roces. Las bobinas deben estar en buen estado y sin roturas en sus aislaciones. Haremos una limpieza y una inspección visual de la carcasa. De igual manera, controlaremos los imanes en el interior, los cuales no deben presentar grietas ni roturas. La derivación a masa o cortocircuito se comprueba con la lámpara de serie, poniendo una punta de prueba a masa y la otra a la entrada o salida de la corriente. La lámpara no debe encenderse. La continuidad se controlará poniendo las puntas de prueba en los extremos de las bobinas. La lámpara debe encender. Haremos una inspección visual del portaescobillas. No deben estar deformados y permitirán el suave deslizamiento de las escobillas en su interior. Los resortes deben encontrarse en perfecto estado y la presión ejercida sobre las escobillas debe ser óptima.
Las escobillas no deben presentar roturas de ningún tipo, ni desprendimiento de material, y el asiento sobre el colector debe ser correcto. Controlaremos el estado de la horquilla y su movimiento. También controlaremos el deslizamiento y la lubricación del Bendix sobre el eje estriado, el cual debe ser suave y sin roces. En cuanto al piñón de engrane o Bendix, sus dientes no deben presentar deformaciones ni desgastes en su superficie de trabajo. Igualmente se comprobará el funcionamiento de la rueda libre, que debe permitir el giro del piñón de engrane en un sentido, pero no en el contrario. En los casos de motores de arranque con sistema de reducción, deberá inspeccionarse el mismo, comprobando el buen estado de la corona y piñones planetarios, que no deben presentar desgastes ni roturas. Deberá inspeccionarse el aspecto mecánico del relé de arranque o automático, que no debe presentar golpes ni deformaciones. En cuanto al núcleo se refiere, debe deslizarse sin dificultad y sin ningún tipo de roces. También controlaremos el estado del resorte de recuperación. Debe mantener el núcleo contra su tope de final de recorrido. Se realizará una limpieza y una inspección visual de la tapa o carcasa delantera, la cual no debe tener ni fisuras ni deformaciones. También haremos un control de desgaste del buje de la tapa delantera, en el cual se apoya el eje del inducido o rotor. Haremos una inspección visual y limpieza de la tapa trasera. También debemos controlar el buje donde apoya el otro extremo del eje del inducido o rotor. Una vez finalizado el control y funcionamiento de cada componente, procederemos al armado del motor de arranque. Finalizado el armado del motor de arranque, comprobaremos su funcionamiento. Realizando el procedimiento descrito en el video anterior.